Hola, mi nombre es Adrián Giudice. En estos videos cortos que les presentamos desde la Cátedra de Principios de Economía, les voy a presentar el trabajo práctico número 2 de la unidad 1. En este práctico vamos a hablar sobre el circuito económico. En el ejercicio número 1, lo que nos plantea es realizar un esquema para mostrar las actividades principales de las familias y de las empresas. Construya el esquema con los siguientes datos. Los datos que indica son que el gasto de consumo es de 2.000 pesos, los salarios de 1.200, los beneficios son 300, los intereses 300 y las rentas 200 pesos. Como sabrán, el flujo circular de la renta, que en este caso particular es un circuito simple, plantea que hay dos actores económicos. Uno son las familias y el otro actor son las empresas, en donde las familias le entregan y ofrecen factores productivos como son el trabajo, la tierra, el capital y el factor empresarial, y las empresas demandan esos factores productivos. ¿Sí? Esto se realiza en un mercado de factores productivos donde en los flujos reales se circulan los factores productivos, mientras que en los flujos monetarios las empresas gastan en salarios, interés, renta y beneficios para el pago de esos factores productivos, como dijimos, trabajo, capital, tierra y factor empresarial. Las familias reciben como ingresos esos salarios, esas tasas de interés, esas rentas y esos beneficios. Con esos factores productivos, las empresas fabrican y ofrecen bienes y servicios que se los entregan u otorgan a las familias que demandan esos bienes y servicios en un mercado de bienes. Eso circula por los flujos reales, mientras que las familias gastan por el consumo de esos bienes y servicios en flujos monetarios, que son los que le ingresan por las ventas de esos bienes y servicios a las empresas. Verán que a lo largo de los flujos reales circulan factores productivos y bienes y servicios, mientras que por los flujos monetarios circula efectivo, o sea, plata, que se traduce en ingresos o gastos y retribución a los factores productivos. En el ejercicio planteado nos decía que los salarios eran 1.200, que si lo sumamos a las tasas de interés por 300 más la renta por 200 y a los beneficios por 300, tiene que ser igual al consumo total de las familias por 2.000 pesos. ¿Sí? Como dijimos, este es un circuito simple en donde no hay salidas al circuito, con lo cual todo lo que se comercializa o se entrega como factores productivos va a ser igual a los consumos de las familias o a los ingresos por ventas totales de las empresas. En el inciso 1.1 nos pide que identifiquemos cuáles son los flujos monetarios y los reales y el sentido de la circulación de los mismos. Yo les anticipaba que en línea punteada íbamos a estar viendo los flujos monetarios, mientras que en la línea continua vamos a estar viendo los flujos reales. Los factores productivos que nosotros identificamos, el trabajo, va a tener como retribución el salario, el capital, que va a tener como retribución el interés, la tierra, infraestructura, tierra, serían sinónimos, van a tener como retribución la renta, y por último, el factor empresarial o la dirección empresarial va a tener como retribución el beneficio. Vemos cómo se simplifican, trabajo con una L, capital con una K, tierra
con la T, y el factor empresarial o dirección empresarial con una E mayúscula. Los factores productivos se identifican con letras mayúsculas, y la retribución a los factores productivos, salario con W, interés con la I latina, renta con una R y beneficios con una B larga, todos estos en letras en minúscula. Pasamos al punto 1, inciso 2. ¿Qué supuestos se realizan para obtener este diagrama simplificado? Como les mencionamos, existen dos tipos de actores: unidades de consumo o familias, y unidades de producción o empresas. Existen dos mercados, uno donde se comercializan los bienes y servicios y otro donde se comercializan los factores productivos. Las familias son propietarias de los factores productivos y obtienen su ingreso vendiéndolos en el mercado de factores productivos. Las empresas producen bienes y servicios y obtienen su ingreso por venderlos en el mercado de bienes y servicios. Asimismo, hay flujos reales de bienes y servicios y flujos monetarios de pago por estos bienes y servicios. También afirmamos que no existe sector público, solamente habíamos dicho que había familias y empresas, y tampoco va a haber un sector financiero, y por último, tampoco va a haber sector externo. ¿Sí? Esto, en la medida que avancemos en la materia, lo vamos a ir incorporando. Afirme cuál de las, el punto 1.3 dice cuál de las siguientes, cuáles de las siguientes afirmaciones no se cumple o cumplen para el modelo de flujos de ingreso y gastos del circuito económico de una economía simple. ¿Las familias son dueñas de las empresas? Habíamos dicho que no. Las familias serán propietarias de los factores productivos. ¿El Estado realiza inversiones públicas? Por los supuestos, dijimos que tampoco, porque el Estado no forma parte del circuito económico simple. ¿Las familias ahorran el 10% de sus ingresos? Tampoco. Dijimos que no había ni ahorro ni inversión, que no había un sector financiero. ¿Existen transacciones con el exterior, exportaciones e importaciones? Nuevamente, en este circuito económico simple no existe el sector externo, con lo cual no hay exportaciones ni importaciones. Especifique para cada ítem el factor productivo que representa. La tierra, habíamos dicho que... La tierra, capacidad de conducción, agua, yacimientos minerales y maquinarias. Con respecto a la tierra, dijimos que eran recursos naturales, o tierra, identificado como la T. La capacidad de conducción es el empresario. El agua son recursos naturales. Yacimientos minerales son recursos naturales. Y por último, maquinaria es parte del capital. Punto 3. ¿A qué llamamos bien económico? ¿Sí? Un bien económico es un bien escaso en relación con la cantidad total que se desea, que sirve para cubrir una necesidad. Son apropiables, transferibles y normalmente cobrando un precio. Entonces, podemos decir que no se encuentran cantidades adecuadas para satisfacer los deseos de los individuos. Es útil y no apropiable. Es no transferible. Es útil, escaso y transferible. De estas, ¿cuáles serían las apropiadas? Vemos que la primera es apropiada, la segunda no, la tercera tampoco, porque, como dijimos, es transferible, y por último, es útil, escaso y transferible como característica de los bienes económicos. Punto 4. Clasificación de bienes. Según su carácter, los bienes se clasifican en libres, son ilimitados en cantidad o muy abundantes, no son propiedad de nadie. Podemos decir que también existen los bienes económicos, son aquellos útiles, escasos y transferibles. Según su naturaleza, tenemos
bienes de capital, bienes de consumo, en donde los bienes de consumo se dividen en bienes durables o bienes no durables. Según su función, encontramos bienes intermedios o bienes finales. ¿Cuáles son los bienes intermedios? Son aquellos que sirven para producir otros bienes, ¿sí? Mientras que los bienes finales son los que se consumen en el estado en el que se encuentran o que fueron producidos y que se encuentran en este momento, ¿sí? Un bien intermedio se puede convertir en un bien final. Punto 5. Identifique si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. La primera dice, los bienes de capital satisfacen necesidades presentes. ¿Verdadera o falsa? Vemos que es falsa porque los bienes de capital son utilizados para producir otros bienes, es decir, que van a satisfacer necesidades futuras. Solo se siente la necesidad de elegir entre distintas alternativas cuando se tiene poco dinero. ¿Por qué esta es falsa? Bueno, justamente porque la necesidad de elegir, ¿sí?, no es por la cantidad de dinero, sino por la escasez de los bienes. El problema económico surge por las necesidades, porque las necesidades son limitadas y los recursos ilimitados. Bueno, ya vimos que no, porque las necesidades son ilimitadas y los recursos son limitados. ¿Sí? Sería una afirmación al contrario. Y por último, algunos bienes finales son bienes de consumo no duraderos. ¿Sí? Esto sabemos que es verdadero porque se consumen y se extinguen en el primer consumo algunos bienes. Bueno, muchas gracias. Esto ha sido todo.